Buenas noches a todos. Vamos a hablar acerca del desdoblamiento astral. Primeramente, tenemos que recapitular la importancia de experimentar el desdoblamiento, ya que la enseñanza gnóstica no es tan solo una escuela psicológica, sino más bien un camino íntegro, y la psicología viene siendo una de varias ramas que le integran. Ustedes recordarán que hace algún tiempo les comentaba acerca del niño pollo, aquel niño en aquel país asiático que fue encerrado en un granero con pollos debajo de una casa y que llegó a creerse un verdadero pollo, de tal manera que tenía un lenguaje para comunicarse con sus compañeras gallinas, comía lo que ellas comen, andaba como ellas andaban, y cuando fue rescatado, ese niño, de ese trato que se le daba, se luchó por reinsertarlo en la sociedad, pero no fue posible. Él no logró vencer la idea de que era un pollo, ya que se atreven a teorizar que desde muy, pero muy pequeño fue depositado en ese lugar, de tal manera que su percepción de la realidad le hizo creer que él era otro miembro emplumado de ese granero. Vean ustedes lo poderosa que es la mente y cómo la percepción de la realidad no la podemos modificar, como la percepción del sentido espacial tridimensional que nos tiene atrapados, y por ese motivo es que muchos de nosotros no podemos experimentar la fe, la espiritualidad, etcétera, porque la mente materialista, desde la percepción tridimensional, pues nos vuelve escépticos. La mente es terriblemente escéptica, solamente cree en los 5 sentidos. Entonces, para este niño no existía otro idioma que el de los pollos, no existía otro hogar más que el granero. Vean ustedes. Todavía pude apreciar una investigación que se hizo posterior. Fueron a buscarlo, lo encontraron, y el niño no podía establecer una comunicación humana. Seguía convencido de que era un pollo conviviendo con seres humanos. Ahora, imaginemos que vivimos en una propiedad, una casa sin ventanas, sellada herméticamente, y que desde que somos pequeños se nos instruye que ese es el mundo, que esa es toda la realidad, que no existe nada fuera de los límites tridimensionales de dicho espacio. Entonces, no existe más humanidad que los que vivimos allí, que a ese espacio no pudieran llegar ruidos externos, etcétera, etcétera. Tal vez decir que la luminosidad la regula un espíritu, mil cosas. Pues bien, así de triste es el escenario del buscador de la verdad, que considera que estar atrapado dentro del cuerpo físico y con el cuerpo físico buscar la sabiduría es el camino. Pues así de triste es la situación, como la del niño pollo, o como la de aquel supuesto caso de crecer encerrados dentro de un hogar que está sellado herméticamente. Igual es triste, es una falta de libertad espiritual. Nosotros, cuando queremos buscar la verdad, ¿qué hacemos? Buscamos un libro, nos desplazamos a algún lugar, a algún sitio, buscamos una instrucción humana que en acierto o error puede llegar a tener una porción de la verdad. Buscamos ser aprobados, tenemos muchas dudas, muchas inquietudes. En ocasiones dudamos del camino, de la senda que estamos recorriendo, dudamos del compañero, de la compañera, de la persona que instruye, del maestro, del gurú. Tendemos a dudar, y lo hacemos porque no gozamos de esa libertad que nos brinda el mundo astral. A pesar de que todos, cada noche, vivimos ese desdoblamiento, salimos y vagamos por entre la quinta dimensión, pues lo hacemos con la conciencia dormida.
Lo ideal sería que nosotros buscáramos el contacto con la parte espiritual de forma consciente, porque en este mundo no vamos a encontrar la verdad. Inclusive aun cuando la enseñanza gnóstica es avalada por un gran ser que la vivió y la entregó, que nos la transcribió y que es real, pero de ningún modo puede ser auténtica si nosotros no estamos comprobando y calificando la forma en que la vivimos en los mundos superiores de conciencia. Recordemos que somos un trío, los seres humanos: cuerpo, energía y conciencia. La conciencia, alma o valores escapa cada vez que nos quedamos dormidos del cuerpo físico, pero salimos con la conciencia dormida. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos corroborar las enseñanzas que estamos recibiendo? ¿Cómo nosotros, aunque tuviéramos un conocimiento exacto y correcto, podríamos saber si estamos viviéndolo de una forma adecuada? ¿Cómo podríamos saber si estamos cumpliendo la misión de nuestro ser? ¿Cómo podríamos averiguar si estamos dentro o fuera de los lineamientos de la Gran Logia Blanca? Ya que lo que pretendemos es la iniciación esotérica. Y la iniciación esotérica no se puede dar en el mundo físico, sino en los mundos internos. ¿Cómo podríamos nosotros saber si realmente estamos blanqueando nuestras aguas? ¿Cómo podríamos saber nosotros cuál fue el escenario de nuestras vidas anteriores que se repite en esta, o que está por repetirse, y que eso que se repitió fue lo que vida tras vida nos sacó del camino, nos sacó del progreso? Muchas personas dependen de un personaje físico para hacer una misión física, y muchas veces la obra que están realizando no es la obra de su ser. ¿Por qué? Porque esa obra física no tiene nada que ver con la necesidad que posee su Dios interno. Pero la culpa no es del individuo que dispone de la vida del otro. La culpa es de aquel que pretende ser un buscador espiritual, pero que quiere buscar tridimensionalmente lo que corresponde a una búsqueda de tipo espiritual. En las dimensiones superiores de conciencia están las respuestas a todas nuestras dudas en cuanto al camino, en cuanto a la doctrina, en cuanto a nuestro origen como esencia y a lo que debemos de hacer en este mundo físico. Muchas personas pueden trabajar la alquimia décadas, pero nosotros, con ojos físicos, ¿cómo le podemos decir cómo va el proceso del antimonio? ¿Cómo le podemos decir por qué no se ha fijado el fuego? ¿Por qué esa kundalini no ha ascendido? ¿En qué grado se encuentra atascado? ¿Qué iniciación, qué templo tiene que visitar? ¿Verdad que eso no lo podemos hacer? Ahí es donde la gnosis también tiene un desdoblamiento, porque es interna, es en los mundos superiores, de tal manera que tenemos nosotros la íntima necesidad de aprender a desdoblarnos internamente para recibir instrucción, ya que ese mundo de los sueños está habitado. Dentro de ese desdoblamiento astral se encuentra la mente, se encuentra la voluntad y se encuentra la conciencia proyectada entre esa quinta dimensión. Pero como tenemos la conciencia dormida, nos perdemos de lecciones invaluables, nos perdemos de la instrucción precisa que nos puede ayudar a progresar real y verdaderamente. Porque ¿quién puede conocer mejor nuestra situación psicológica que los venerables maestros de la Gran Logia Blanca? ¿Quién puede decirnos con tremenda exactitud qué debemos de purificar y procesar en nuestro interior
porque ese es el escalón que en el presente necesitamos trabajar para realmente avanzar en este camino. Necesitamos ayuda de fuerzas espirituales. Necesitamos que los maestros de la medicina universal nos asistan. Necesitamos ver a la ley divina, conocer, indagar bajo qué karma nos encontramos para poder negociar una modificación de dichas situaciones para progresar en la senda iniciática. Entonces, el maestro Samael así se expresa y coincido con él, de que es muy triste el escenario de una persona que pretende despertar la conciencia, progresar en estos estudios, pero que no es diestro en el desdoblamiento astral. Y el único motivo por el cual un estudiante gnóstico no sería diestro en el desdoblamiento astral es la pereza. Porque el conocimiento está allí. La enseñanza está dada para que nos funcione y sea realizada. Ya sea un mal conocimiento de la técnica, ya sea una falta de preparación para el proceso, en ocasiones se pospone la investigación en los mundos internos. Pero eso es requerido, eso es indispensable. Bueno, iba a hacer un comentario por ahí de una investigación que hicimos acerca de un hombre que decía que era un gran maestro, prácticamente un Cristo, ¿no? Allá en Sudamérica. Ven que el maestro profetizó que en Sudamérica iba a haber muchos Hannas Musens. Pues sí, sucedió. Y mucha gente pues cree en ellos, ¿no? Seres que poseen un doble centro de gravedad, el ego totalmente despierto, pero con cuerpos solares. Entonces, ¿qué sucede? Que al poseer ese ego, cuerpos solares, pues tiene todos los chakras, shiris, capacidades, pero dedicadas al yo y fingiendo pues ser un maestro de la logia blanca, un restaurador, ¿no? Como se hace llamar. Entonces, cuando supe de ello, me decidí a investigarlo e invocar a los maestros. En una postura sentado, invoqué al maestro Samael y se me dio un desdoblamiento. Y el maestro Samael, bueno, nos toma y nos lleva a los mundos infiernos. Primero pasamos por un área límbica y allí invoqué a Lashmi, como se hace llamar, ¿no? Pero no es un ser, es un sujeto avispado que se le ocurrió engañar a la gente y la gente creyó. Y no llegó nada. Entonces nos lleva el maestro a las infradimensiones y allí me encuentro al sujeto en un círculo infernal. Ahí se encontraba él. Entonces llego acompañado del lobo Samael y pues telepáticamente se le pregunta, ¿no? Y él rápido se tapa la mano, perdón, el rostro con las manos, mientras comienza a sollozar, ¿no? Y a decir que le había hecho mucho daño a la humanidad. Claro que le hizo. Perdió a miles de almas que todavía están perdidas y que están en esas instituciones que de hecho los convierten en seres demoníacos, invertidos con la divinidad. Entonces, ante ese testimonio, ante esa experiencia directa, o sea, hay gente que nos contradice, ¿no? Pero es gente que nunca ha salido en astral. Si esas personas salieran en astral y pidieran investigar a ese falso restaurador, pues tan sencillo como que estaríamos compartiendo la misma experiencia. Eso es todo. Por ello es importante salir en astral. Y entonces, bueno, ya pude y puedo afirmar una verdad sin caer en el delito de la difamación. ¿Comprenden? Porque ahorita donde quiera surgen maestros. Maestro tal, maestro fulano, que Melchizedek por allá. Sí, porque anda un falso Melchizedek por ahí también, muy vivo el hombre. Anda este señor Melchizedek, anda un tal maestro Belcebú, bueno, anda mucha gente que se enteró de que hay nombres espirituales y bueno, a vivir de la gente, a engañar incautos.
Pero en realidad el salir al astral es precisamente para no perdernos, para no extraviarnos. Si no hubiera tenido esa experiencia, cuando alguien me pidiera ayuda y me dijera, oye Julián, fíjate que este tal restaurador dice que él es el Cristo de la era y que Samael fue su precursor, ¿no? Le vino a hacer la chambita y él viene pues a perfeccionar todo. ¿Será que es cierto? Y yo, por no mentir, por no difamar, ¿qué haría? No, pues mis respetos, ¿verdad? No lo sé. Y ya estaría haciendo, en realidad, mi persona un daño. Por mi falta de capacidad esotérica, estaría permitiendo que prevalezca una mentira. Y el trabajo de un buscador es iluminarse para iluminar a otros. De lo contrario, estaremos haciendo más mal que bien. Así, con esa experiencia que tuve, que para mí me despreocupa completamente lo que los demás opinen, porque es mi real y verdadera experiencia, y sé que todo aquel que lo haga, simplemente los encontraríamos y, ¿verdad que sí? Sí. Esa es la tremenda realidad de los hechos. Entonces nosotros, si queremos saber los caminos de la alquimia, de la teurgia, si queremos nosotros no atentar contra la voluntad divina, forzosamente tenemos que tener desdoblamientos astrales para poder hacer. De otra manera, ¿cómo lo podríamos realizar? Estaríamos en el mundo de las teorías, de la suposición, de las opiniones, de la mente, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos guiar una comunidad gnóstica, por ejemplo? De una manera, si no exacta, por lo menos precisa en cuanto a la voluntad del Padre. Yo recuerdo una ocasión que organizamos con mi esposa un retiro, con un grupo, ¿no? Un gran grupo. Había gente de cámara pública, en fin. Entonces, hice un esquema de todas las actividades que íbamos a hacer durante 2 días seguidos. Así. Tal práctica, después tal práctica. Pues uno, dormido y con buenas intenciones, no nos queda más que apelar a la experiencia propia y en base a ello, pues desarrollar un programa que a mí ha funcionado y espero que a los demás también. Entonces, cuando llegamos para pernoctar al sitio en el que se iba a desarrollar todo, pues esa noche tenemos un desprendimiento y nos muestran todo lo que había que hacer. Entonces, ¿qué programa es el que vale? ¿El de tu intelecto? ¿O lo que debe de ser por el tipo de fuerzas, de choques, impactos a la conciencia que va a requerir cada persona en base a su propio Dios interno y a los planes de la gran logia blanca? ¿Verdad que no es tan sencillo? Entonces, se hicieron todas las actividades como lo vimos en lo interno, y cuando terminan dichas actividades, pregunto a la gente presente si habían tenido algún tipo de experiencia durante ese proceso. Y ya comentaba una dama, dice, fíjate Julián, que todo lo que tú ibas haciendo, yo lo soñaba una noche antes, fueron 2 días. Yo lo soñaba y veía seres que estaban aquí, esto, aquello y lo otro. O sea, eso fue una ayuda, ¿para qué? Para mí. ¿Verdad? Para hacerme ver y darle la importancia de que estudiar en lo interno es fundamental para poder coincidir con la voluntad del Padre de cada ser, que en esos momentos pues, se encuentran bajo la dirección de uno, aunque sea un momento efímero, ¿no? Pero que enriquezca y aporte algo a la conciencia. Si no, se cumpliría la frase bíblica que nos señala como ciegos, guías de ciegos. Entonces, el desdoblamiento se convierte en algo fundamental para que nosotros sepamos qué y cómo hacer. Recibir nuevas instrucciones, nuevas enseñanzas. Yo recuerdo que hubo una ocasión en la que nos sentíamos muy mal, mi esposa y mi persona, físicamente. Entonces, bueno, nos recostamos y tengo un desprendimiento. Al desprenderme, alcanzo a ver en
flotando en la habitación de forma transparente, muy translúcida, como esos peces translúcidos, ¿verdad? Que no se ve más que el esqueletito. Bueno, si acaso veía algún pliegue flotando por ahí, y rápido que le lanzo las manos y le atrapo de las muñecas, y era una bruja, era una dama. La atrapo y como quien saca un pez del agua, así saqué a esa persona y la jalea a esa realidad de nosotros, en el astral, ¿no? Y pues ahí se llevó su buena conjurada y reprimenda, para no volver nunca más. Pero así dormimos, con la conciencia dormida, expuestos a todas las obstrucciones de nuestro trabajo, alquímico, iniciático, espiritual. Y el problema no es de que las obstrucciones lleguen a nuestra vida, sino que no seamos tan voluntariosos para tener un fruto del trabajo que nos ilumine, nos proteja y nos muestre exactamente sobre qué estamos parados en un momento determinado. Así que independientemente de que tenemos que crear conciencia en base al trabajo sobre sí, tenemos que preocuparnos por hacernos diestros para penetrar en la quinta dimensión en base a la práctica del desdoblamiento astral. Así. Ahora, como tenemos cuerpos lunares, pues es obvio que esto nos cuesta trabajo. Si tuviéramos el eidolon, que es el verdadero cuerpo astral, pues entonces esto sería muy simple. Sería un desdoblamiento voluntario. Personas que están sentadas y le hacen una pregunta al sujeto y esta persona, sí, enseguida. Te quedas esperando unos minutitos y ya abres los ojos y esto te da la respuesta. Te investiga, te dice de dónde, cómo, por qué, para qué tienes que hacer, cómo te encuentras, etcétera, etcétera. Yo recuerdo el caso de una dama gnóstica que conoció el maestro Samael, que ella comentaba, ¿no?, que llegaba frente al maestro para darle una consulta médica y el maestro, no, sí, tienes esto, aquello y el otro, es más, ya te curé. Sí, tenía cáncer la dama, ¿no? Estaba llena de quistes cancerosos en la matriz. Ella llevaba todos sus expedientes y el maestro simplemente, en lo que hablaba con ella, ya se había desprendido, ya le había curado el cuerpo y simplemente le estaba diciendo qué tuvo. Se volvió a hacer estudios, sano. Y yo tengo ese testimonio de esa dama y de mucha gente, ¿no? Entonces, ahí hablamos de alguien que tiene un cuerpo astral solar. Nosotros tenemos que esforzarnos mucho, ya que también nuestra densidad psicológica viene a ser un obstáculo. Es decir, ¿qué tan egoicos somos? ¿Qué tan egoicos vivimos? Tenemos que ser un poco más decididos en la transformación de impresiones, la autoobservación consciente, la meditación diaria, desarrollar el sentimiento devocional del ser, para que todo eso cree una posibilidad que se refleje en el éxito de un desdoblamiento astral. Así, el maestro nos brinda muchas claves que todas funcionan y hay que practicarlas todas, pero de generación en generación de instructores, algunos de estos métodos se han ido tergiversando, ¿no? Han ido perdiendo su estructura. Y pues para triunfar necesitamos un conocimiento claro, directo. Lo interesante es de que alguien lee algo de nuestro gurú y a la hora de transmitirlo a otro lo cambia, porque no hay conciencia de la enseñanza que uno recibe, no hay reflexión profunda. Todas las noches, cuando nosotros nos dormimos, cuando nos vence el sueño, ese instante en que el estado de vigilia es abandonado por el estado de sueño, espontáneamente nuestros valores internos salen en el cuerpo astral y deambulamos.
por esa dimensión desconocida, proyectando sueños. Pues bien, es en ese preciso momento, entre la vigilia y el sueño, cuando estamos a punto del desdoblamiento, cuando llegan las imágenes oníricas, cuando sentimos como que estamos flotando, que nos sentimos hinchaditos, vaporosos, es en ese momento que, conservando esa mística emoción, nos levantamos de la cama con la finalidad de andar. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay gente que dice, bueno, ok, salgo, y luego, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué resulta? Vean lo que es el pensamiento espacial tridimensional. Estás en otra dimensión. Llama a gritos, si quieres, a tu divina madre, a algún ángel, a algún maestro. Estos seres, por amor, se van a acercar a ti y van a hacer contigo lo que necesitas: mostrarte, llevarte, etc. Ahora, si eres un poco más mesurado, si eres una persona que tiene ese desprendimiento con más dominio de sí mismo, de tu emoción, de tu mente, pues igual invocas a un maestro o a un ángel con el mantra Antia Dauna Sastasa, que ya sabemos. O podemos realizar la invocación del sabio Salomón y de esa manera ser asistidos y pedir a dichos maestros o a nuestros padres internos que nos conduzcan a donde necesitamos estar. Porque yo puedo decir Egipto, pero a lo mejor lo que necesito es conocer mis vidas anteriores. O yo puedo decir, quiero saber qué va a ser de mi vida en el futuro, ¿no? Pero a lo mejor lo que hace falta es que me lleven los hermanos mayores a que me den un tratamiento al cuerpo. Y ellos lo hacen, nos asisten, ya que el cuerpo astral está íntimamente relacionado con el sistema nervioso. Estamos hablando del cuerpo astral lunar. Eso significa también que la energía sexual y la energía psíquica forman parte de la calidez del cuerpo astral. Entre más frialdad posee el cuerpo astral, pues entonces nos va a ser más difícil el experimento del desdoblamiento. O sea, que si durante el día mi psiquis no es reservada, sino que se desperdicia en los procesos identificativos de la mente y de los 5 sentidos, entonces ese cuerpo astral está falto de calor y de sensibilidad para ser usado como un vehículo consciente. Tiene que haber un trabajo sobre sí para que esa energía psíquica se acumule en ese cuerpo astral y nos permita con mayor facilidad un desdoblamiento. Se requiere, es indispensable. Hay personas que todavía tienen que sanar en parte su sistema nervioso para poder tener desdoblamientos conscientes, que está muy desgastado. Solamente es un reflejo de lo que ocurre con ese cuerpo astral, que tiene su propia fisiología cósmica o energética. Entonces, para que nos demos una idea clara, con el cuerpo astral lunar tenemos que batallar muchísimo. El cuerpo astral solar hay que crearlo con el arcano ZF, ¿no? Trabajando en una octava muy elevada con el hidrógeno Si2, cosa que vamos a estar viendo más adelante, ya que este es un tema de fase B todavía. Así, para realizar el experimento del desdoblamiento astral, pues necesitamos conocer alguna técnica. Lo que más se necesita para salir en astral es sueño. Pero la pereza tiene un fuerte apego al sueño y a las sensaciones de reposo y descanso, a la sábana, a la cobija, al ventilador,
al aire acondicionado, y ese apego hace que abandonemos el trabajo y debemos de desapegarnos de ello, pero utilizar el sueño para lograr triunfar en el desdoblamiento astral. Así, por ejemplo, uno podría trabajar con su Divina Madre para que ella nos permita tener ese desdoblamiento interno. Hay una oración muy especial que hacemos los gnósticos para pedirle a nuestra Madre Divina, Devi Kundalini, su ayuda y asistencia para desdoblarnos. Primeramente, nos colocamos en posición de hombre muerto, acostados boca arriba, talones unidos, punta de los pies separados, brazos a los costados, yendo hacia arriba. Relajamos nuestro cuerpo profundamente y recordemos que buscar la experiencia astral es buscar una experiencia mística maravillosa. Entonces tiene que haber también esa emoción superior de misterio, de inquietud positiva. Así, ya que estamos recostados de esa manera, vamos a decir la siguiente oración mentalmente mientras vigilamos nuestro sueño. La oración es como sigue. Dice: creo en Dios, creo en mi Divina Madre Kundalini y creo en la magia blanca. Madre Divina, sácame de mi cuerpo. Esa es la oración. Se repite miles de veces, miles de veces, miles de veces, mientras nuestro cuerpo se adormece más y más. Pero tenemos que vencer la pereza de que siento sueño, pues me hago inconsciente. No, ahí vamos avanzando con el experimento. Se repite muchas veces hasta que comenzamos a sentir ese proceso energético que acompaña el desdoblamiento. Repito, sentirnos como que traspasamos la sábana, como que no sientes si la sábana está arriba o está abajo de ti, te sientes un poco vaporoso, hay quien siente hormigueo, hay quien comienza a sentir cómo está, digamos, desprendiendo energía a través de las mejillas, a través de los labios, como burbujas. ¿Comprende? De que esté uno ya desprendiéndose completamente, o que comenzamos a ver imágenes de sueños ahí, pero no se concentren en el cuerpo físico, porque eso hace que el cerebro se ponga en alerta y volvamos a quedar atrapados dentro del cuerpo. No, eso que estamos sintiendo, allí la voluntad, levantarse. No hay de otra. Esa es una clave. Hay otra clave que el maestro Samael adquiere de Lipas Levi, en la cual pues, el maestro, inquieto por ayudarnos a nosotros, ya que él poseía el eidolon, él no tenía que andar batallando, pero para darnos a nosotros una clave, pues en los mundos internos busca a Lipas Levi y le pide que le dé una clave. Entonces Lipas Levi le deja una tarea. Le dice: si tú averiguas cuál es la fuerza más destructiva del mundo, yo te entrego una clave. Y bueno, pues ya el maestro Samael vuelve al mundo físico y se la pasa pensando y reflexionando y dice: pues ya encontré cuál es. Pero apenas veía eso, contemplaba la humanidad y encontraba otra fuerza peor, y así constantemente, hasta que dice él: bueno, le voy a aplicar la filosofía de las analogías. ¿Cuál es la fuerza más grande del mundo? El amor. Entonces la contraria pues es el odio. Y ya con esas repite el experimento de desprendimiento, se encuentra con el Lipas Levi y batalla mucho para encontrarlo en varias ciudades de Europa, hasta que penetra un castillo donde lo llaman telepáticamente. Fíjense, mientras tanto uno está soñando
proyectando sueños, problemas, preocupaciones, deseos y todo lo que se podría hacer allá arriba. Todo. Entonces, penetra este castillo, que estaba en el mundo astral, obviamente, y allí encuentra una elegante cuna y dentro un bebé, el cual era Eliphas Levi. Así que el maestro Samael le da la respuesta, ¿no? La respuesta es el odio. Ahora dame la clave. Y ese niño guardaba silencio. Lo cargó. Hizo todo lo posible por congraciárselo y pedirle la clave. Nunca le contestó. Entonces el maestro se sintió muy decepcionado y volvió al mundo físico. Y acá decía, ¿cómo me vino a fallar Eliphas Levi? Un gran esoterista y no tener palabra, no haberme cumplido. Hasta que un día le cayó el 20, diríamos acá en México, ¿no? Y dice, ok. El Maestro Jesús dijo, hasta que seáis como niños, podréis entrar al reino de los cielos, las dimensiones superiores. Prácticamente Eliphas Levi le sugirió que todo aquel que elimina el ego totalmente no tiene problemas para penetrar en el mundo astral. Así. Entonces, todo lo que implica volverse como niños, todo lo que implica, en base al proceso de desegoistización. Otra clave es la clave regia, en la cual hay que tener atención porque tiene dos fases. Una es la clave como tal, el proceso mántrico que se va a utilizar para hacer vibrar y cargar de fuerza el cuerpo astral y provocar así su desdoblamiento. Los mantras, las oraciones son indispensables. Recuerden que mantra quiere decir palabra de poder. El verbo crea, de tal manera que ya hoy se ha investigado que ciertos sonidos generan formas geométricas. Y estas formas geométricas, pues vaya, contienen perfección matemática, geométrica, etcétera, por la potencia de la frecuencia del verbo, pero también por el poder que la palabra implica. Recuerden que la palabra da poder. Nadie la pronunció, solo la sabe aquel que la tiene encarnada, o sea, el verbo. Así, está la clave regia, con la cual nosotros vamos a trabajar con el departamento elemental de las aves. Esto es lo interesante de la clave regia, de que más allá de la serie de mantras que hay que realizar, hay que estar bien con nuestras hermanas aves. Para esta práctica, pues uno, igual que en la anterior, se recuesta a posición de hombre muerto y relaja su cuerpo profundamente. Le pedimos permiso a nuestros padres internos para el experimento que vamos a realizar. Y ya que estamos perfectamente relajados, investidos en el sueño, entonces vamos a comenzar con la clave regia haciendo un silbido como de ave, algo más o menos así. A ver si me sale aquí con el ventilador encima. Un sonido de ave. Ese sonido lo vamos a hacer varias veces. ¿Ok? Se hace varias veces el silbo y después se vocaliza la E. Luego la R de una forma aguda. O sea, no va a ser una R, sino va a ser una R como de un molino pequeñito, como de un motorcito de carrito de niño. Así. Una R aguda, por así decirlo, ¿no? Y después el mantra Nese. Pero una S
suave y apacible. No proyectando mucho aire porque perderemos relajación. No, no. Que sea audible prácticamente nada más para nosotros. Y se hace cíclicamente. Ya hice la S varias veces. Luego. La E. Y así continuamente hasta lograr el desprendimiento. Que ya esta parte del desprendimiento es igual a todas las prácticas, ¿no? Llegar a esa etapa. Nosotros para esto tenemos que atender la segunda parte de la clave, que es tener aves amigas, pero que no sean nuestra posesión. En este caso debemos de promulgar la libertad de las aves o alimentarlas, darles de comer, etcétera, ya que durante este trabajo con estos mantras el aspecto anímico de las aves que nos aprecian son atraídos por nuestra potestad como seres humanos. Recuerden que el ser humano es el pináculo de la creación. ¿Y cuántos humanos van a estar llamando a las aves en el mundo físico, en ese momento en el mundo? Y las aves que hayamos ayudado, alimentado, protegido, pues se acercarán y se introducirán en nuestro cuerpo astral para ellas sacarnos del cuerpo físico. Entonces, esta clave lleva esos dos aspectos. Si no están los dos, no va a funcionar. Así que hay que ponerse bellos con las aves. ¿Sí? Los guajolotes no cuentan. Así, existe otra clave que es la clave con el mantra Faraón. Para ella, pues vamos a tomar la postura del Chacmol maya, ¿sí? O el tolteca, que también hay, que es las rodillas flexionadas de esta manera, los talones muy pegados a los glúteos, las manos a los costados del abdomen, recostados, los pies al mismo tiempo poco abiertos para que las rodillas queden juntas en medio, ya que si quedan así se van a estar abriendo y no van a poder llegar a un nivel profundo de relajación. Así, ya que estamos en dicha postura, igual pedimos permiso a nuestros padres internos, nos relajamos profundamente haciendo oración, y hay dos formas de hacer esta clave. Una es visualizando las pirámides de Egipto. Uno comienza a mantener eso en la imaginación mientras ejecuta el mantra. Y cuando uno se desdobla, al estarse uno parando enfrente de la cama, uno se topa por las pirámides y ya está uno pisando la arena. La otra es no utilizar esa imagen y estar concentrados en el proceso del sueño y en el mantra para atestiguar la salida de nuestro cuerpo astral del cuerpo físico. Muy interesante. A mí esa práctica pues le tengo mucho cariño porque con ella fue mi primer desdoblamiento astral. Así me lo enseñaron hoy, me fui a mi casa y me funcionó. Así, al momento, ¿no? ¿Cómo se vocaliza? Se vocaliza dividiendo el mantra en 3 sílabas. Así. Fa. Continuamente. Hay una etapa en que uno ya comienza a balbucear, al igual que en la clave regia, y allí comenzamos simplemente a hacerlo mentalmente para proseguir el experimento. Ese es verbo silenciado.
y triunfaremos tarde que temprano en este experimento. Pero hay que ser constantes, porque si lo intentan en la noche 5 veces y no funciona, y para la sexta, no, mejor me duermo, no me sale, pues era cuando más sueño tenía, ¿no? Entonces ahí es cuando iba a funcionar. Así que, bueno, esa es la clave con el mantra faraón. Existe también el sonido anahata o anahata, que debemos de aprender a escuchar. Es un sonido que emana de las celdillas de nuestro cerebro. Yo tengo a bien llamarle el sonido del silencio. Yo de niño jugaba mucho a escuchar ese sonido. Recuerdo que me ponían en alguna habitación y tengo que escuchar el sonido del silencio, me decía. Y ponía atención, cerraba los ojos, hasta que oía como un vacío de bocina. Y le ponía atención largo tiempo. Bueno, ese sonido no está afuera, está dentro de nosotros. Entonces, adormecernos, concentrados en dicho sonido. Ya cuando lo comenzamos a escuchar, ahora en base a la voluntad, tratamos de escucharlo más fuerte. Y más fuerte. Entre más fuerte lo escuchemos, nuestro cuerpo se está separando más. Y en el momento oportuno, nos levantamos. ¿Okay? Hay otro ejercicio que es con el mantra Lara, que ese sí vale la pena mencionar lo que decía yo al principio, de que hay claves que están mal enseñadas. Por ejemplo, la de las aves no enseñan la segunda clave y las dos se requieren para que funcione. En este caso del mantra Lara se enseña equivocadamente así. Se recuesta uno, se relaja y comenzamos. La, ra, y otra vez. Ese es el error, porque no se enseña así. El mantra Lara lo que hace es activar los fuegos sexuales y genera una transmutación sexual que va a inundar el sistema nervioso y el cuerpo astral, llenándolo de calidez y luminosidad, permitiendo que el desdoblamiento sea más sencillo. Entonces, cuando sentimos que nos estamos cargando de esas energías en el cuerpo astral, es cuando comienza a sonar el fohat, el sonido anahata o anahata, y comenzamos a oír el dentro de nosotros. Entonces suspendemos el la, ra, que es mentalmente, y nos quedamos concentrados en la S que surgió en nuestra mente hasta lograr el desdoblamiento astral. Parece nada, pero es una gran diferencia, una explicación a la otra. También existe un mantra que nos prepara para salir en astral. Este mantra es el mantra Egipto. El mantra en Egipto pues se debe de vocalizar 1 hora al día, 40 minutos, para que los chakras y plexos del cuerpo astral resplandezcan y se carguen de fuerzas solares, y entonces con un cuerpo más preparado, pues el desdoblamiento se puede dar mejor. ¿Sí? El mantra en Egipto, fíjense qué interesante, ¿no? Cómo es que Egipto es un mantra, Faraón es un mantra, en fin. De hecho, México es un mantra maravilloso. México es como se vocaliza. Háganle, van a ver, es maravilloso. Cómo se contempla espontáneamente la pirámide del Sol vista desde muy alto, porque ahí es donde baja la energía del Acuador, la energía de Acuario. Entonces nos baña con esa fuerza, ¿no? Así, el mantra en Egipto se vocaliza de la siguiente manera. Egipto. Se tiene que arrastrar la G y tiene que haber un golpe
en la PTO. Así, para que pueda movilizar esas áreas energéticas que se precisan para que el cuerpo astral tenga esa capacidad de desdoblamiento. La otra práctica de la que queremos hablar, aunque hay muchas, es la del discernimiento. En ella uno debe de preguntarse a cada momento del diario vivir: ¿dónde estoy? ¿En el cuerpo físico o en el mundo astral? Si yo trabajo contando monedas, ¿qué sueño? ¿Qué cuento monedas? Si todo el día estoy con ciertas personas, tengo mis sueños con esas personas, porque lo que hago en el físico lo repito en los mundos superiores, porque tengo la conciencia dormida. Si aquí en el físico me pregunto muchas veces, donde quiera que esté y haga lo que haga, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Y me jalo este dedo aquí en el físico, por hábito y por mecánica, allá en los mundos superiores, en un sueño, en esas borracheras oníricas que tengo, lo voy a hacer. No voy a decir ¿dónde estoy? Voy a observar. Pues le voy a jalar mi dedito, porque así es el experimento, ¿verdad? Y para sorpresa mía, ese dedo se va a estirar hasta donde me dé la mano. Y eso va a hacer que me dé cuenta que estoy en el astral. Y entonces el sueño se desvanece. Pero aún así, que conservar la conciencia. Es como decir aquí uno, haga conciencia. Tome recuerdo de sí, allá también. Si no, creamos otro sueño. La idea es romper el sueño. Me pregunto aquí, ¿dónde estoy? Yo observo todo en detalle. Y si observo algo raro, por ejemplo, que una de las personas traiga la playera al revés, lo noto, observo detenidamente y hago el experimento. Porque, como ahorita queda pasando un gato por allá, porque ese elemento es el que me van a meter en el sueño para que tome conciencia de mí, los maestros. Entonces allá en los mundos superiores va a haber algo raro, y ante eso hago la clave de discernimiento: ¿dónde estoy? ¿Cómo es posible que mi bastón es rojo? ¿Dónde estoy? ¿Estaré en el astral? No se estiró el dedo, ¿no? Estoy en el piso. ¿Ok? Entonces, así se procesa. Yo tuve un compañero instructor que, el muy pilluelo, él lo que hacía era jalarse la nariz. Comenta que le funcionaba, ¿verdad? Ese es el que me consta a mí, es el del dedo medio. Este dedo tenemos que utilizar. Así, pues tenemos unas herramientas allí para utilizarlas y buscar el desdoblamiento y buscar la verdad, buscar la sabiduría, el conocimiento perfecto y preciso, para no errar, para no equivocarnos y para poder ser auténticos servidores ante la humanidad. Así que bueno, hasta aquí nuestras palabras. Terminamos la clase, por favor.